Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy nuevamente, como cada martes, estamos aquí platicando en Fuera del Guión. Bienvenidos con nuestros invitados directamente desde Brasil. Nos acompaña Rayane Moreira, de Fortaleza, directamente Brasil, una joven muy experta en el tema de la consultoría política y la imagen. Y también, bueno, hoy desde México también, nuestro gran amigo José Antonio Sánchez. El día de hoy, primeramente, darles la bienvenida a nuestros panelistas. Trataremos un tema que yo creo que es algo central en la labor que venimos realizando a lo largo de varios años, ¿no? Y la experiencia que tienen ellos también. Sería una pregunta muy sencilla. Si al día de hoy vale la pena o no hacer política. ¿A qué me refiero con ello? Cada decisión, a pesar de que nosotros pensamos que la política es muy lejana, pues cada decisión tiene su sello, o sea, trae un origen de política como tal, ¿no? Estudiar tiene temas políticos, los médicos, hospitales, transporte público, servicios urbanos, pues prácticamente todo lo rige la política, ¿no? Porque se rigen a través de estas leyes. Pero entendiendo todo esto, hay personas que hoy en día dudan en involucrarse como tal a la política, ¿no? Se ha dado la oportunidad de que ciertas polarizaciones en algunos países de Iberoamérica han obligado o motivado esta discusión en las casas, ¿no? Y también ha polarizado a familias. Entonces, mi pregunta sería, y me gustaría empezar por Rayán, que me dijera si realmente hoy vale la pena inmiscuirse en la política y quizás yendo un poco más allá, es qué te motiva, o sea, qué motiva hoy a una persona a involucrarse en la política. Buenas tardes, es un gusto hablar con ustedes sobre comunicación política, sobre hacer política y mi percepción. Voy a poner para acá. ¿Qué motiva a una persona a hacer política hoy? Son muchos puntos. La política puede ser una profesión, pero antes de todo, en mi percepción, en mi visión, debe ser una vocación de servicio. Es un momento en que las sociedades enfrentan desafíos complejos, desde la desigualdad hasta la transformación tecnológica. Muchas personas sienten entonces la necesidad de participar de manera activamente de la construcción de soluciones concretas, porque nuestra sociedad necesita de soluciones concretas. La gente quiere proyectos que tienen soluciones concretas para cambiar, para transformar su vida, su realidad. Entonces, quien entra en política con una motivación genuina, comprende, entiende que gobernar no es ejercer un poder sobre otros, sino asumir la responsabilidad de mejorar la vida de las personas, de cambiar la realidad de la gente. Entonces, para mí la verdadera motivación nace de verdad cuando alguien deja de preguntarse qué puede hacer la sociedad por él y comienza a preguntar qué puede aportar a la sociedad. Entonces, para mí, la política no debe ser solo una profesión, mas una vocación de servicio para ayudar y transformar la vida de nuestra sociedad que tiene muchos retos. Ahora, en ese sentido, Rayán, lo que comentas, Dito, yo te comento que en algún momento, cuando un servidor entra a la política, pues entras con toda la intención de decir, bueno, quiero hacer algo para cambiar, quiero hacer algo para que evolucione la sociedad, para trabajar por la gente. Pero cuando te metes en la política te vas dando cuenta muchas veces de que las puertas se van cerrando, que no es tan fácil como lo imaginabas. Decir, oye, pues es que como ciudadano hice algo, no funcionó. Después te metes en la sociedad civil, en organizaciones ya ¿cómo se llama? Legalmente constituidas y valga la redundancia, organizadas, y tampoco. Entonces dices, igual y en una de esas me meto a la política y ahí sí, ¿no? Cambio generacional, ideas nuevas, ideas jóvenes, pero te das cuenta que el mismo sistema te empieza a contaminar y te empieza a frenar y no es tan fácil. Entonces, yo veo mucho, obviamente, en ti esta parte de la juventud, de la idea de querer lograr un cambio de servicio, de atender las necesidades de la gente,
pero a lo mejor como José Antonio y como yo, cuando llegamos a una parte donde dices, no va a ser tan fácil, no va a ser como lo creímos, ¿no? Entonces, ahí, tomando el antecedente de Ryan Antonio, me gustaría que tú comentaras, o sea, una parte es cómo entramos a la política, por qué nos involucramos en la política, que sería la pregunta, pero también otra que surge ya la gente un poco más contemporánea, ¿no? Este, yo la resumiría en una frase sencilla, ¿por qué no nos hemos salido de la política, ¿no? Sí, tal y como lo expones, es la continuidad de lo que dijo Reyán, precisamente. Esa motivación, y que tú lo subrayas muy bien, con los cuales centras todas esas ganas, literal. A ti y a mí nos tocó entrar en una época en que nos sentíamos con esos ideales, con esa fuerza, con esas ganas y con la ilusión, desde la esperanza de que íbamos a aportar, íbamos a contribuir e íbamos a formar parte de algo muy especial que realmente estaba marcando brecha en el país. Y fue así. Y de repente te topas con personas que tienen control de los institutos políticos, que tienen control del territorio, que tienen control de de los grupos políticos dentro del partido, y que ya eso se proyecta y se traspola a los gobiernos. Y ahí es cuando dices, bueno, yo tomo todas las ganas y ese ánimo y te paran en seco. Te dicen, muchas veces dicen, espérate, espérate tantito, que las cosas aquí no son así, te tienes que alinear por este lado, te tienes que venir por acá. Bienvenida, Nidia, te tienes que poner Hola, ahora ¿cómo sí están? que ahí te metes, ahí no te metes y te bajan los ánimos, te empiezas a frustrar, te empiezan a limitar y tú sigues con ese entusiasmo. Y eso fue por experiencia propia lo que ha pasado. Y eso hace a los que tenemos la convicción, a los que tenemos este propósito de vida, que la política es el instrumento para hacer desde lo que somos, desde quien realmente somos, hacer esto que hacemos. ¿Vale? Como propósito de vida, para un bien mucho más mayor del que podamos inclusive pensar antes que en el bien propio. Entonces ahí es cuando dices, yo le echo ganas, o sea, no me salgo, ¿no? Ahí va con tu última pregunta, no me salgo. Yo estoy de tosudo, de aferrado, de necio, y yo le voy a echar ganas, porque siempre en este oficio, en este servicio, que yo digo que la política, y así lo aprendí desde la universidad, desde antes, que la política es la herramienta más maravillosa en el desarrollo social del ser humano. Así yo resumo la política, el quehacer político, la acción política, en cualquier área que pongamos la política. Entonces, ahí encuentras, siempre va a haber una luz, siempre. Estarán de acuerdo que por más que nos limiten, que por más que nos digan que por ahí no es, que por más que nos digan cálmate, o que sabes que alíñate para acá, porque si le haces para allá, pues no sales en la foto, siempre ves una luz y una esperanza y dices, no me salgo, no me doy por vencido, porque ahí veo esa luz, veo algo con un ciudadano, algo dentro del partido, algo dentro del proyecto político, algo dentro de la labor de gobierno, o sea, todo dentro del ámbito político, siempre existe algo que nos agarra, que nos tiene, pero sujetos de decir, ¿sabes qué? Creo que todavía podemos hacer algo así. Gracias, Antonio. Pues bueno, también darle la bienvenida a una gran amiga, Nidia Paulino, directamente desde República Dominicana, expresidenta de ALACOP. Estábamos hablando, Nidia, sobre esta parte de qué es lo que nos motiva o qué motiva a la gente hoy para involucrarse en la política dentro de un tema mayor que es si vale la pena hacer política hoy o ya no. Y también más allá de qué motiva a las personas a involucrarse en la política, qué motiva para no salirse de la misma, ¿no? Tú que has ha dado consultoría a muchísimas personas, gobiernos, legisladores, incluso capacitaciones a consultores políticos, que también se dice, no, pues es que los consultores políticos no son políticos.
cuando tenemos pues, en las venas, ¿no? La política circulando. O sea, claro que tenemos postura, pero tratamos de ser lo más neutrales posibles, dada la labor, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías decir, Nidia, acerca de este tema? ¿Vale la pena seguir en la política hoy como la conocemos, hoy entendiendo y viendo las coyunturas que tenemos principalmente en Iberoamérica? Hola, ¿cómo están? Qué bueno verles finalmente, Sergio, y a los demás colegas que están acá. Fue difícil, pero bueno, aquí estamos. Aún si no estábamos en el guión, pero creo que a veces las sorpresas son buenas para las dos partes. Mira, hace pocos días justamente yo tenía una discusión en un grupo que muchos se llamaban apolítico. Fue una discusión muy interesante, un debate, podría más que llamarlo. Yo soy apolítico, la gente suele decir, yo soy apolítico. Pero si miras la definición de política y realmente vas dentro de lo que esto significa, te darás cuenta que es imposible ser apolítico, porque la política está en todo lo que es la vida de nosotros, de cada ser humano. ¿Dónde es que tratan tus derechos en la política? ¿Dónde es que pueden hacer cosas para el bien común desde la política? O sea que no puedes estar aislado de la política. Es una cuestión casi imposible poder decir así, yo soy apolítico, se podría hablar de ideologías. Ahí sí que yo encuentro que podría entrar. Bueno, yo tengo tal ideología y no estar de acuerdo con ciertas cosas. Eso era en lo que se refiere a la cuestión de la política, sí, la política no. Ahora, ¿vale la pena, como me has dicho, en estos tiempos, estar en esto de la política? Creo que la política sigue siendo una de las actividades capaces de cambiar la vida de miles y millones de personas, la única que puede hacerlo, porque puedes tener todos los empresarios del mundo, que pueden tener toda la responsabilidad social que deben tener las empresas, pero nunca va a ser con el compromiso y la responsabilidad que pide la política. Que en estos días las cosas han cambiado mucho. Es así, se la dejo. Es cierto que ha cambiado mucho porque venimos en una destrucción, podría casi decirse, de la relación político-ciudadano, que es algo que nos ha llevado a sucumbir casi a todos en la sociedad. Y eso demuestra la gran importancia que tiene la política. Cuando esta relación casi se ha roto de ciudadano político, ha iniciado y ha entrado de todo a la política, desde el personalismo, desde esta polarización extrema que se tiene. ¿Por qué? Porque la política era vista como una carrera. Además de una carrera, una de las cosas más importantes vistas en la política es que para estar dentro de ella había que tener una vocación de servicio, que sin eso la política casi no tiene razón de ser. Y todo eso tenía que ver con las decisiones públicas, donde la gente, tú hacías participar a la gente porque era lo tuyo, donde las causas de esas personas a las que tú le estabas muy cercano también eras tuya. Y hay gente que ha dado la vida luchando por causas, por ayudar a la gente. Todo eso lo ha tenido la política, que ha cambiado y que el impacto que está causando ahora es distinto con el populismo, el personalismo, el clientelismo y todas esas grandes palabras que nosotros como consultores conocemos. Sin embargo, yo creo que la política te da muchas satisfacciones cuando la haces como debe ser hecha y con la vocación y la responsabilidad que tiene que ser hecha la política. ¿Tiene sus costos? Claro que tiene sus costos. Tiene unos costos personales porque la tanta exposición es lógicamente que tienes que estar preparado a ello. No somos perfectos. A todos no le está bien lo que nosotros hacemos. Recibiremos siempre críticas, recibiremos presión. El político que no se prepara a esto, entonces que lo deje porque no es lo suyo. Porque la política tiene todo esto, conflictos de intereses, muchas veces incluso la frustración de descubrir que cambiar las cosas es más lento que lo que nosotros queremos.
Cuando se ve desde afuera, tú piensas que puedes hacerlo todo, pero cuando estás dentro muchas veces te das cuenta y es frustrante que puedes hacer lo que te permiten, lo que te dejan hacer, porque no siempre quieren ponerte. Y esto hay que decírselo a la gente, porque siguen pensando que los malos son los políticos. Pero eso no es real. En la mayor parte de los países del mundo que nosotros estudiamos, que hay problemas de corrupción, que hay problemas de no transparencia, si ustedes se dan cuenta, quienes están envueltos en esto no son los políticos, son los que llegaron y se engancharon, como decimos nosotros a los políticos, los outsiders, los improvisados de la política. ¿Por qué? Porque un político tiene formación, tiene metodología, además de tener en su haber todos esos valores que necesita un político para poder manejar la cosa pública. Eso es súper importante. No todos pueden manejar la cosa pública con la conciencia que la necesitan. Ahora, si tú buscas el poder por sí mismo y para ti, entonces ahí podría ser que termines decepcionado. ¿Por qué? Porque este poder que da la política es temporal. Tiene una fecha de entrada, pero también tiene una fecha de caducidad. Y en ese periodo de tiempo que haces, eso también tiene sus consecuencias de tu accionar. Y no puedes escaparte de esa consecuencia. ¿Por qué? Porque tienes en la mano la vida de millones y millones de personas. Y como político, si eres de la política, necesariamente vas con ese pensamiento en la frente y esa responsabilidad de que de ti y de tus decisiones dependen la vida de muchísimas gente. Y tienes que tenerlo en cuenta en cada momento. Ahora, si lo que buscas es reconocimiento en la política, descubrirá también que la opinión pública cambia rápidamente y que por la mañana tú eres un dios y que si realizaste una acción que simplemente no era lo que la gente quería o te fuiste contrario a lo que se esperaban en la noche, van a acabar contigo. Y tienes razón de hacerlo porque tú no eres, el político tiene que entender que es un empleado del pueblo con muchos privilegios. Y eso creo que nosotros los consultores tenemos que enseñárselo a los políticos y también hacer conciencia en la gente para que sepan que ellos tienen derecho a pedirle cuenta a los políticos como se le pediría a cualquier empleado. Ahora, hay una cosa interesante en todo esto y es que si vas a la política y lo que buscas es servir, construir, dejar un legado, dejar huella, entonces, en ese momento la política puede ser una actividad significativa para tu vida y para tu propósito de vida y tu existencia. Encuentras muchísimas satisfacciones cuando lo haces bien en la política, porque así como el pueblo te condena cuando lo haces mal, también cuando lo haces bien, te dan todas las satisfacciones del mundo y tenemos muchos ejemplos. Ahí tenemos el actual de Nelson Mandela. Cuando cada uno de nosotros piensa a Nelson Mandela, a Winston Churchill, podríamos nombrar infinidad de personajes que lo han hecho bien en la política. Pero es una de las cosas más importantes es que ellos cuando entraron a gobernar sabían que eso tendría un final y que era desde el primer día lo que quería que se dijera de ellos cuando terminaran y se prepararon también para salir. Así como hicieron su tiempo en la política y su accionar y se cuidaron mucho para no dejar la desilusión en la gente, también se prepararon porque sabían que tenían que salir. Y a ellos no los sostuvo la popularidad, el clientelismo y todo lo que tenemos en estos días hasta de dividir la sociedad en dos, en la que los políticos están encontrando mucha satisfacción de enfrentar la sociedad, lo que no nos ayuda a avanzar, porque es un pleito permanente. Seguimos en política y campañas electorales permanentes, lo que no da tiempo a gobernar y a que la gente se sienta satisfecha del político que eligió. La representación está en un declive total, la credibilidad está en un declive total y por eso es que la gente piensa que no vale la pena hacer política.
Ahora, si tú vas a entrar en la política con seriedad, con responsabilidad, con conciencia, con coherencia y saber los valores que tienes que tener para estar dentro de la política, pues bueno, te va a quedar siempre te va a quedar siempre la pregunta de si mañana terminado todo, no ocupas ningún cargo. Yo a pesar de eso seguiría trabajando por la gente. ¿Es el cargo lo que me hace de la política o es lo que yo llevo dentro y lo que quiero hacer por la gente? Creo que es una buena pregunta que tienen que hacérsela, Sergio, todos los políticos cuando entran a esto. Porque si la respuesta tuya es de que quieres seguir trabajando, aun cuando termina tu periodo electoral, entonces tu comportamiento y las cosas cambian. Ahora, si fuiste por un cargo y tu responsabilidad es solamente porque querías ese momento para tú tener tu momento de luz y hacerte rico como la mayor parte de los políticos en estos momentos, ahí ya la cosa es muy triste. No quieres tener una verdadera influencia que influyes realmente cuando dejas un legado, un buen legado, un recuerdo en la mente de la gente por lo que hiciste con ellos. Tu gran satisfacción cuando eres un político que quieres hacer bien las cosas es poder salir por la calle y que la gente te salude con una normalidad y un cariño y decirte gracias por lo que hizo en el momento que estuvo. Qué bien que hice elegirlo, que la gente se sienta satisfecha de haberte elegido. Creo que son las cosas principales que nosotros tenemos que dejar en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanta poca credibilidad que tiene la política y alientar a todos aquellos que piensan que no hacer política. Y además hay algo que se cumple, mi querido colega, y es que en la política, si tú no haces la política, corres el riesgo de que otro va a venir a hacerlo por ti. Y no es tan confiable que lo haga otro. Trata de hacerlo tú como debe ser hecho para que no seas sorprendido. Perfecto, muchísimas gracias, doña Nidia. A todo esto, ¿qué podrías sumar tú también, Rayán? Nos planteó, la verdad es que nos puso demasiado alta la vara sobre cómo o lo necesario para intervenir en la política cuando hoy la misma clase política la bajó demasiado, ¿no? ¿Qué sumarías a esto, Rayán? Comparto de la misma visión de Lilian. Es muy importante tener un propósito y hacer política de una manera estratégica con vocación y no solo como una percepción de una profesión, por ejemplo. Hay que tener una vocación, porque si tienes un proyecto que no es colectivo, un proyecto que es individual, no hace sentido hacer política, porque la política es para las otras personas, es para cambiar la vida de la gente, cambiar con soluciones concretas para transformar las realidades de las personas que tienes muchos problemas todos los días, que tienes problemas en su realidad. Entonces, hacer política es hacer política con propósito y si eres un proyecto, si es un proyecto colectivo, si es un proyecto de poder, un proyecto individual que no tienes un propósito de cambiar la vida de la gente, no hace sentido. Ahora, la única manera de cambiar de manera genuina, verdadera, la vida de las personas y nuestra sociedad es con una política, es hacer política con ética y responsabilidad. No lo sé, la imagen de Sergio para mí está congelada, no lo sé si para usted también. Ah, ok, perfecto. Ahorita. Sí, sí, estaba congelado. Bueno, pues Antonio, la verdad es que, digo, hay mucho que hablar en esto, ¿no? Pero también parte de lo que yo creo que coincidimos y que se está hablando de los perfiles que están metidos en la política al día de hoy, yo metería un tema también que se me hace de gran importancia, ¿no? La misma clase, como lo había mencionado, la clase política se ha desprestigiado a sí misma. Entonces, ¿qué clase de líderes hoy necesitamos en la política? Porque hemos visto actores, hemos visto influencers, hemos visto pues incluso hasta payasos que se involucran en la política y dice, pues hoy tuve una epifanía y hoy nací y hoy creo y voy a ser político, ¿no?
Entonces, y hacer política y a gobernar. Entonces, ¿qué clase de líderes necesitamos al día de hoy? Pues para volver a retomar, para volver a convencer a la gente que la política es algo más que lo que se percibe hoy, ¿no? Un tema de corrupción, un tema de abuso del poder, un tema de tráfico de influencias. ¿Qué clase de líderes necesitamos hoy en la política? Justo acabo de poner una publicación, una imagen textual, eso lo puse ayer o antier, y es que los líderes ideales no encajan en pueblos completos, complejos. O sea, la bronca no es nada más el liderazgo del político público. Como bien lo dijo Nidia, también Rayán, tú, Sergio, y yo también al inicio, eh, todos somos políticos, nacemos desde que estamos en el vientre de la madre, ya estamos haciendo política. Por eso lo resumí que es la herramienta más eficaz, más importante que tenemos en el desarrollo humano, porque es la interacción. Todo se deriva de la política, ya lo estamos mencionando aquí. Es toda esa interacción, es toda esa relación para qué. Y desde que estamos en el vientre de la madre ya estamos haciendo política con la jefa, ya estamos negociando. Tengo hambre, quiero beber, dame de comer. Y así es la vida del ser humano. Y cuando comprendemos eso y entendemos que todos somos políticos, que todo se deriva de la política por ende, y que tenemos que aprender que nace todo en uno mismo, que no es el gobierno, que no es el partido político, que no es ese líder en el cual queremos que venga y nos solucione, o en el cual a fuerzas queremos embonar, y que todo radica antes que nada en uno mismo, en la transformación interior desde nuestro ser. Porque yo me peleé mucho tiempo con esa frase que tiene que ver con la que acabo de mencionar, la frase típica de que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Y por desgracia es así. O sea, tenemos payasos, bien lo dices, tenemos actores, bueno, tenemos ahora los famosos influencers, que de influencers tienen nada, son creadores de contenido captan un sector, un nicho de la población con los cuales se identifica, porque no hay otra cosa que vea que realmente les sume. Ya no hay ese interés en la sociedad joven. De hecho, en algunas áreas de la sociedad joven, adulto mayor, ya no encuentran, ya no se identifican con esos liderazgos. Entonces ahí llegamos al punto, ¿qué liderazgo requiere la ciudadanía? Bueno, si todos somos líderes y le estamos queriendo ceder la responsabilidad de nuestro liderazgo y no aprendemos a hacer gobernanza y solamente queremos que nos resuelvan gobernándonos, cediéndonos el poder, pues obviamente ahí es que tenemos ese tipo de personas que abusan del poder, que abusan de una posición, que abusan de su poder de influencia para decir, bueno, ok, no hay un líder con el cual ya te identifiques, no hay un líder cual ya te guíe, ya te sume, ya te resuelva, pero yo ya soy, yo ya vengo y te entretengo. Entonces yo ya me convierto en tu líder. O sea, tú ya bajaste, ciudadano, tu nivel de liderazgo de ti mismo. Y por ende, cualquier persona que venga y te entretenga, lo vas a ver como un líder. O sea, todo depende en el ciudadano. Yo me acuerdo que Nidia hace unos meses, dentro de unas reuniones que tenemos en la asociación, hizo una pregunta y Nidia, yo en ese momento, y se los comparto, no la quise contestar porque yo vi que nadie contestó y dije, puta, no sé si lo que yo vaya a decir, como a veces me pasa, pues no, se les va a hacer un poquito, no sé, imprudente inclusive. Dijo Nidia, a ver, quiero que en la siguiente reunión nos digan y aporten como consultores qué vamos a hacer por la sociedad. Algo, palabras más, palabras menos, Nidia, corrígeme, lo hizo así. Yo tengo ya décadas, siempre me han escuchado, nosotros como consultores consultamos partidos, consultamos líderes, consultamos gobernantes, consultamos
etcétera. Pero ¿quién carajos consulta al pueblo? ¿Quién le enseña a estos que estamos hablando aquí en la mesa? ¿Quién va y le dice al pueblo, ¿sabes qué, compa? Abre tus ojos, déjate de manipular, déjate de gobernar, aprende a hacer gobernanza, aprende que tú eres el poder, que se lo está cediendo a otra persona. Y tú crees que esa persona viene y te está haciendo un favor porque te está solucionando algo en tu vida inmediata. Ese no es el poder lo tienes tú. El ciudadano no ha aprendido que los partidos políticos y los gobernantes, como bien lo dijo Nidia, son herramientas de nosotros como ciudadanos. ¿Vale? Los partidos políticos son una herramienta del ciudadano para organizarse de una manera político-electoral y poder con ello adquirir puestos de elección popular y etcétera para crear esa gobernanza desde las bases sociales. Pero ahora resulta que esos partidos en todo el mundo ya son casi casgos, ya son personas que cobran o dan cuotas para pertenecer. Y la sociedad, esos que dan el voto y que los ponen en las sillas, son los menos que se les toman en cuenta para las decisiones finales. Entonces, todo eso es importante, trabajar con el pueblo. Algunos sí lo hacemos, y aquí me identifico también con Sergio. Nosotros por medio de partidos, de ONGs, de las mismas asociaciones a las que pertenecemos, trabajamos directamente con la sociedad que no está directamente en un partido político y que inclusive trabajamos con partidos políticos que nos abren los espacios para la sociedad en general y poder platicar con estos, con la sociedad, pero no es suficiente. Falta mucho trabajo con la ciudadanía. Y por eso, ahí es donde tenemos que trabajar, hacer talacha, picar piedra, para hacerles entender que el liderazgo primero está en ellos, no en el que quieren que llegue y que les resuelva y que les diga, yo sí voy a ser tu líder, como lo está sucediendo en todo el mundo. Y por eso tenemos los líderes que tenemos, porque nosotros no aprendemos a sacarle oro a nuestro propio liderazgo como ciudadano. Perfecto. Muchas gracias, José Antonio. Pues para ir cerrando y despidiendo, a mí me gustaría que cada uno de ustedes, dentro de la expertise que tienen y la experiencia que tienen en todo el tema de política y la relación que han tenido con varios políticos, ¿cómo podrían hacerle una invitación a la gente, ¿no? Para involucrarse en la política, ya sea como consultores, como legisladores, como gobierno, como trabajo en la misma colonia, que muchas veces el ciudadano que se convierte en la política trabaja temas pues, prácticamente ya globales, puede decirse así, pero se olvida de su propio entorno, ¿no? Así como, o sea, simplemente ya se le hace nada y ni siquiera se involucra. Entonces, ¿cómo poder invitarlos nuevamente a la política? Entendiendo una cosa, una frase que yo dejaría en algún momento aquí en México, un personaje político también lo dijo, ¿no? Que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Entonces, ¿cómo invitaríamos a quien tiene miedo, a quien no desea participar, a quien piensa que está esto contaminado, a involucrarse en la política? Para ir cerrando ya. Nidia. ¿No te escuchas, Nidia? Hay una cosa que no quiero que dejemos de lado y es que estamos en los años, en el siglo XXI, en el 2026, y en muchos países de nosotros aún se permiten de hacer política de 2 décadas atrás. Pero la pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto cuando estamos en un momento en que tenemos la sociedad más informada que hayamos visto? Una sociedad en la que tiene muchas exigencias y esas exigencias debido a toda la deuda que tienen los políticos y han ido acumulando con ellos y las decepciones que le han ido creando. Es una sociedad, en definitiva, menos confiada. Ahora, creo que esto tiene que empezar de donde el juego verdaderamente vuelva a tomar el vuelo de una vez. Tenemos que, creo que, desaprender para aprender de nuevo o volver hacia atrás. Y los partidos políticos son los principales responsables de lo que el ciudadano
está viviendo y en lo que se ha convertido en este momento con respecto a la política. Eso nosotros como consultores no podemos tampoco dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se supone que eran el intermediario entre la sociedad, el representante y la misma política. Pero ellos se acomodaron y se acomodaron muy bien hasta el punto tal que dejaron el espacio de la política a empresarios, a los famosos que llamamos outsider, a los cantantes, a los comediantes, todo el que ha querido venir a hacer política, los partidos políticos y los líderes políticos se lo han permitido sin darse cuenta o sin aceptar que esto ha venido degradándolo a ellos, degradando la sociedad y también que la gente no quiera más hacer ni creer en la política. Y nos tomamos 2 o 3 décadas para que eso sucediera. Y con esta deuda que tenemos, decirle a la gente, venga, confíe, entre a hacer política, usted tiene que estar. Ustedes entenderán que es una cosa al tanto difícil, esta que pretendemos y que no se consigue de un día para otro. ¿Por qué? Porque hemos visto pasar de todo. Hemos visto políticos que se suben en su jeep y que se van y ni siquiera escuchan a la gente y que le bajan los vidrios y la gente muriéndose delante de ellos y no les importa porque se volvieron eso. Y no somos los primeros llamados a ver, aceptar y difundir esta realidad, porque es como la democracia. Todo el que quiere encontrar un culpable mientras está gobernando le echa la culpa a la democracia. Pero también los gobernantes, al igual que los partidos políticos, cuando necesitan un culpable, lamentablemente, siempre es la sociedad, siempre es la gente que tiene la culpa. Nunca es el accionar de los políticos, nunca es el modo en cómo gobiernan. Si nosotros lo buscamos, nos damos cuenta que la sociedad es culpable de todo. Si las sociedades hoy están corroídas, están corrompidas porque la llevaron al hambre y que necesitan que le des 500, 1000 pesos para ir a votar y lo toman, ¿nosotros qué hacemos? Lo criticamos. Pero cuando estudiamos las sociedades y el modus vivendi que tienen la mayoría, porque millones de personas en nuestros países no están seguros de tener una comida al día. Lo que significa que para ellos 1000 pesos ese día significa no tener un pensamiento y garantizar en su casa algo sobre la mesa sin tener que tomar mucha lucha para salir a ganárselo. No estoy poniendo excusa. Sí, las sociedades están corroídas, pero ¿quién fue que la corrompió? ¿Quién los hizo corromperse? Ahora, esos mismos que lo han corrompido son los que están llamados a decirle, confíen en la política, vengan a lo político, crean en nosotros. La tenemos muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente está desesperanzada, porque los políticos le mienten, porque son deshonestos, porque no tienen un sentido común. Nunca hablan de sentido común. Siempre hay un grupo alrededor de los políticos y la gente lo ve cada vez más, cada político que sube, no uno en especial, que esos son los que salen ricos y no hay consecuencias. Para ellos, las leyes no son válidas en la explicación. No tienen un político que sea cercano, porque el ejemplo que yo le pongo cuando voy a dar los talleres, yo le digo a la gente, imagínense que en su casa ustedes contratan una señora para que le cocine, le lave, tienen que confiar que esa señora no los va a envenenar, que al contrario le va a hacer una buena comida, si hay un problema de lo que le falta va a venir y se lo va a decir, si ella cree que se puede hacer algo mejor de lo que se ha hecho en la casa, también va a venir y lo va a hablar con ustedes, porque a ella le interesa ganarse su dinero. Bueno, pues eso es el político. Yo le digo, ustedes contratan un político cada vez que van y echen su voto. ¿Cuál es el deber de ese político? Y no solo que se lo piden ustedes, por ley. Está obligado a luchar por el bienestar de ustedes. ¿Por qué es que tienen tanto miedo a ustedes reclamarle, fiscalizar lo que está haciendo esa persona que trabaja para ustedes si es un derecho que le espera? Ustedes pueden hacerlo sin ningún problema, pero no pueden. ¿Sabe por qué? Porque los políticos que tenemos ahora no son políticos que te incitan a que tú tienes que participar en política, tú tienes que tener
un buen civilismo, como dice Mario Riorda, con tu comportamiento en la sociedad y lo que tú aportas. Son políticos que venden miedo, que venden ilusiones, que venden rabia. Esos son los líderes que tenemos ahora, no son los líderes de los años 70 que combinaban esperanza, realidad, empatía, que buscaban resultados, que querían hacer proyectos a largo, mediano y corto plazo. No, estos políticos gobiernan y gobiernan para quedarse en las próximas elecciones. De lo que sucede mientras gobierno no importa. ¿Por qué? Porque al fin ellos creen que todo se resuelve con dinero, porque la gente está metida en un sistema de necesidad tan grande que ellos guardan la cantidad de dinero que se le necesiten para ir a adquirir los votos, como van a cualquier supermercado de baja calaña, porque eso es lo que piensan, que los ciudadanos son los muchos los que tienen hambre. Por lo tanto, a esos tú lo acontentas con cualquier cosa, porque cuando tú tienes mucho tiempo que no comes, lo que te dan, tú lo agarras, lo abrazas, lo acaparas y sientes que te están dando el mejor manjar del mundo. Así es que yo no creo que todo esté perdido. Hay todavía gente buena, gente que sí quiere estar en la política, solo que quiere estar en otro modo, no en el modo en que están los políticos, los empresarios, los outsiders, los independientes, porque todos pueden ir dentro de una canasta. Y nosotros más que estamos en la consultoría solamente tenemos que ver qué está pasando en América Latina, por qué la gente está desesperadamente en la calle, qué los ha llevado a eso. Y no es otra cosa, señores, que la inseguridad, la desesperación, el hambre y la falta de oportunidades. Perfecto. Muchas gracias, como siempre, Nia. Gracias por tu opinión y por tus excelentes y experimentados comentarios. Gracias. Antonio, por favor. Complemento lo que dice Nidia y confirmo, hay todavía esperanza. Tan es así que los partidos políticos en México y en otros países tienen estructura. ¿Por qué tienen estructura todavía? Poca o mucha. Porque todavía hay gente que cree no en el partido político por ser el partido político, por su linda cara, sus colores y demás, sino por lo que desde muchos años antes lo hacían, porque lo ven como realmente el instrumento con el que se identifican, lo ven como el vehículo para estar mejor como ciudadano. Todavía hay gente y por eso está aferrada al partido político. Y nos consta que vemos gente de 60, 50, más, casi 70 años que dice, yo de ese instituto político no me muevo porque tengo fue en mi partido. Ese ciudadano, que es el punto que hemos hablado desde el inicio, tiene la esperanza, tiene el amor de seguir teniendo algo que lo va a sacar adelante, a él y a su familia. Todavía existe eso. Y eso, Nidia, Rayán, Sergio, es lo que tenemos que distinguir y aprovechar. Que la mayoría de esos sectores, de esos líderes de partidos, de esos caciques, es lo menos que les importa. Ellos quieren conservar el poder. Y esas personas, repito como hace rato, que fueron los que siguen hasta ahorita buscando el voto y poniéndolos en la silla, donde van y se sientan el trasero, son a los que menos pelan. Y todavía esa gente está talachándole, está trabajándole al partido para sacarlo adelante. Ese es un ejemplo que pongo muy fuerte. Pues así el ciudadano en general. El ciudadano en general sigue buscando con quién identificarse, sigue votando desde el amor propio, sigue votando desde la esperanza, desde la fe y no al tipo, no a la carita bonita, sino a la persona con el cual se refleja y cree que esa persona sí le va a servir y le va a venir a solucionar. Pues eso es lo que tenemos nosotros que aprovechar y trabajar. Sacarles ese oro y hacerlos entender que de nuevo, como bien dice Nidia, es un trabajo permanente, pero sí se puede. Y nosotros como consultores, así como se lo decimos todo el tiempo al gobernante, al político en general, gobernante, candidato, etcétera, el protagonista principal de una campaña o de un gobierno o de un partido es el ciudadano.
Y eso a nosotros como consultores, seamos la especialidad que tengamos, estrategas, etcétera, nosotros también no se nos tiene que olvidar que también las soluciones que nosotros propongamos, que también nosotros las estrategias que implementamos, las tácticas que desarrollamos, también van a repercutir en la decisión y en la vida del ciudadano. Entonces, eso es algo que, no, que tenemos que tener siempre en cuenta. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que nuevamente la experiencia y obviamente los comentarios que plasmas junto con Nidia pues nos abren un panorama y nos abren los ojos, ¿no? La verdad, en este momento que pues cada vez pareciera que se nos cierran más. Y me gustaría, pues ahora sí, para cerrar con broche de oro la opinión de Rayán, que hoy vemos, yo creo que coincidimos nosotros tres, que vemos en ella y en varios jóvenes, pues esta parte de esperanza de decir, claro que se puede, claro que hay gente joven que aún cree que involucrarse en la política tiene sentido, ¿no? O sea, de lo que hablamos, pues prácticamente que la esperanza no se ha perdido. Entonces, me gustaría saber tu opinión y obviamente cómo invitarías. Es importante, creo que todavía hay esperanza y es importante recuperar la confianza de las personas, confianza en la política, en las instituciones, en los partidos políticos, en los líderes, y para que la sociedad vuelva a creer que la política, cree en la política, es necesario reconstruir la confianza, para la confianza de la gente, la credibilidad entre los ciudadanos y los líderes, los partidos, las instituciones. La confianza no se recupera solo con discursos, con narrativas, sino con soluciones concretas, con acciones concretas que van a cambiar la vida de la gente. Porque las personas necesitan ver una coherencia entre lo que se habla, la narrativa, lo que se promete y también el comportamiento, lo que va a cambiar su vida, su realidad. Entonces las personas quieren más transparencia, quieren coherencia en la gestión pública y quieren resultado que impacte positivamente en su vida cotidiana. Entonces la política debe volver a conectar entre las necesidades reales de la gente y escuchar más, dialogar más y también estar presente. Es importante escuchar y conocer cuáles son las reales necesidades de las personas y estar presente donde los problemas ocurren. Es importante hacer política porque la política es la única manera de cambiar nuestra sociedad, pero nosotros debemos hacer política con ética, con responsabilidad y creando una conexión real con las personas, porque como ustedes hablaron y yo comparto de la misma opinión, todo es para las personas. El protagonista de una gestión, de una campaña, de un gobierno, de un proyecto, siempre será el ciudadano, siempre. Todo debe ser para las personas. Perfecto, pues que así sea, Ryan, ojalá, ¿no? Que sea esto pues, para las personas. Trabajemos cada uno desde la trinchera donde hemos decidido participar, desde la consultoría, desde los partidos políticos, quizás también desde el gobierno, desde la sociedad civil, pero pues hagamos esto porque pues no hay de otra. O sea, digamos, realmente yo creo que estamos en un punto de inflexión donde o trabajas en este sentido por servir o sigue la gente que ha desprestigiado esta gran labor sirviéndose de, ¿correcto? Dejemos el servirse y regresemos al servir, más bien. Muchísimas gracias, Rayán, muchísimas gracias, Nidia, Antonio, también por estar el día de hoy. Los invitamos, como cada martes, a que vean este programa para que lo compartan. El conocimiento, al final de cuentas, poco o mucho que ustedes puedan percibir aquí, que sin duda en lo personal a mí se me hace demasiado. Yo realmente veo los programas y los vuelvo a ver y los vuelvo a ver porque esto es una enseñanza y un aprendizaje continuo, pero que cada uno de estos programas también los compartan, ¿no? Para llegar cada vez a más personas y que se den cuenta que la política no es esa quimera, no es ese kraken, ¿no? Es algo que se construye y también se deconstruye también. Muchísimas gracias. Al final vamos a poner las redes de cada uno de ustedes para que los contacten directamente. Y bueno, nos vemos el próximo martes aquí en Fuera del Guión.
Mi nombre es Sergio Gómez, muchísimas gracias y saludos a todas y a todos.